Bueno, vamos a repasar ahora el concepto de mínimo común múltiplo. Primero quiero que entiendan qué es lo que estamos buscando y después vamos a ver de qué forma se puede buscar. Cuando uno les pide hallar el mínimo común múltiplo entre dos números, como por ejemplo acá, o entre 3 o 4 números, o la cantidad que sea, lo que se les está pidiendo es que encuentren, recuerden que dijimos que los múltiplos eran infinitos, entre todos los múltiplos de 18 y entre todos los múltiplos de 24, ver cuáles tienen en común, o sea, cuáles son múltiplos de 18, pero también de 24, y dentro de esos, ¿sí? Como recuerden que son infinitos, van a tener varios en común, cuál es el mínimo, o sea, el más chiquitito de esos. Eso es lo que se les está pidiendo. Entonces, ¿cuál es la forma? Uno de los métodos para encontrar el mínimo común múltiplo. Lo vamos a explicar. Lo primero que hacemos es descomponer nuestros números en factores primos. Recuerden que números primos son aquellos que solo tienen como divisor el 1 y el sí mismo, ¿sí? Así que para acá, para esto, ¿cuáles van a ser? A ver, van a ser el 2, el 3, el 5, el 7, ¿sí? Puede que aparezca algún número un poco más grande, como por ejemplo el 11 o el 13, pero más o menos siempre nos trabajamos con esos números, los más chiquitos, los más fáciles. Entonces, lo que hacemos es ir dividiendo, lo vamos haciendo mentalmente. Yo divido al 18, mi número en cuestión, lo divido por 2. Recuerden que acá van solo números primos, ¿sí? Lo divido por 2, esto me da 9. El 9 lo divido por 3, esto me da 3. El 3 lo divido por 3 y esto me da 1. ¿Sí? Todo esto que se llama factoreo de un número termina cuando llego al 1. ¿Qué significa esto que acabo de hacer? Que el 18, ¿sí? Acá lo tengo, es lo mismo que 2, fíjense que aparece una sola vez el 2, y 2 veces el 3. Es lo mismo que 2 por 3 al cuadrado. ¿Por qué 3 al cuadrado? Porque aparece 2 veces el 3, o sea que es 3 por 3. Es importante y es fundamental que las potencias, o sea, los números que se repiten, lo escriban como potencia, ¿sí? Si no lo escriben como potencia, no van a llegar nunca al resultado. Vamos con el 24. A ver, 24. Lo divido por 2, me da 12. Lo divido por 2, me da 6. Lo divido por 2, me da 3. Y lo divido por 3 y me da 1. ¿Sí? Fíjense entonces que el 24 es lo mismo que 2 al cubo, porque se repite 3 veces, por 3. ¿Lo ven? Siempre fíjense que esté bien lo que acaban de hacer. A ver, 2 al cubo es 8. Y 8 por 3 es 24. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo entonces. El 24 es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá. Y acá lo mismo, fíjense que tenga sentido, que no haya ningún error. 2 por 3 al cuadrado, que es 9. 2 por 9 es 18. Quiere decir que el factoreo está bien hecho, ¿sí? Tengan en cuenta que el factoreo, por ejemplo, del 18 va a tener acá estos tres números. El orden puede cambiar, porque yo podría haber arrancado haciendo 18 dividido 3 y poniendo acá el 6. No iba a estar mal, eso iba a estar perfecto, ¿sí? Iba a llegar a los mismos números estos, solo que en otro orden. Pero como después los voy a terminar multiplicando, el orden no va a importar, ¿sí? Porque en una multiplicación es lo mismo, por ejemplo, 2 por 3 que 3 por 2, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Una vez que logramos hacer la descomposición, para el mínimo común múltiplo tenemos que mirar de los factores que tenemos acá y de los factores que tenemos acá, tenemos que mirar qué es lo que se repite. A ver, en este caso por acá tengo un 2 y por acá tengo otro 2. Que si bien son distintos, porque este no tiene exponente, o sea que está elevado a la 1, y este está elevado a la 3, los dos tienen base 2. Quiere decir que de esos dos voy a elegir uno. ¿Cuál voy a elegir? El que tenga el exponente más alto. En este caso, el 2 al cubo. Lo mismo voy a hacer con los 3. Tengo un 3 al cuadrado acá y un 3 acá. Voy a elegir el del exponente más alto, o sea, el 3 al cuadrado. Y también lo voy a poner en mi cuenta. Fíjense que acá se me terminaron porque yo solo tenía 2 y 3. Pero si hubiese tenido más números, iba haciendo lo mismo. Y si aparecía algún número que, por ejemplo, aparecía en la primera parte, pero no en la segunda, no importa, también lo agregaba. Para el mínimo común múltiplo se multiplican
todos los factores que aparecen, ¿sí? Y de los que aparecen repetidos, el que tenga el mayor exponente. Una vez que seleccionamos cuáles son los factores, realizamos la cuenta. 3 al cuadrado me da 9, 2 al cubo me da 8. 9 por 8, 72. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo entre estos dos números que yo tenía es 72. ¿Sí? Si yo busco los múltiplos de 18 y busco múltiplos de 24, ¿sí? El que tengan en común, o sea que es múltiplo de los dos, pero que a la vez es el más chiquito, es el 72. Bueno, vamos con otro ejemplo, por si ese no se entendió. Tengo acá mínimo común múltiplo de estos tres números. Hago el factoreo correspondiente como expliqué recién. ¿Lo ven? Como acabo de explicar recién. Siempre teniendo en cuenta que en la columna esta van números primos. Y siempre teniendo en cuenta que cuando yo escribo en forma factorizada el número, tengo que usar potencias para los números que se repiten. Bueno, ahora, ¿qué selecciono? Fíjense que yo tengo esto. Voy a seleccionar primero los valores que se repiten. Por ejemplo, acá tengo un 2 al cuadrado, acá tengo un 2 al cuadrado, y este último de acá, fíjense que no tiene 2, pero no importa, porque para el mínimo común múltiplo voy a poner a todos los factores. Así que, de estos dos que son los que se repiten, pongo el exponente más grande, el del exponente más grande. Son iguales, así que pongo uno de esos una sola vez. ¿Ven? Seguimos. Aparece el 3. El 3 aparece por acá. Y aparece por acá. Acá no está, no importa. Pongo el del exponente más grande, o sea, lo pongo. Seguimos. Aparece un 5 también y es el último número que aparece. Aparece por acá y aparece por acá. Tienen exactamente la misma potencia, o sea, exponente 1, así que lo pongo también, ¿sí? Se repiten. Fíjense que no tengo más valores para poner, así que con eso calculo mi mínimo común múltiplo. Voy a hacer 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Voy a ir calculando eso, ¿sí? Y por último me da que el mínimo común múltiplo de esos tres números es el 180.